Hola. A raíz de la coyuntura creada por el COVID-19 y el impacto que va a tener no solo en cómo nos relacionamos los unos con los otros, sino en la economía e incluso en cómo trabajamos, no por gusto dicen que vamos a vivir un nuevo normal. Estuve pensando cómo podía empoderar a las personas que se van a ver forzadas a buscar nuevas oportunidades y reposicionarse en el mercado laboral. Y como parte de este esfuerzo, le pedí a Mauricio Martens, que me acompaña en esta entrevista, que desarrollara un curso en teletrabajo para la plataforma de e-learning del cual soy fundadora, que es Universo Profesional. Y también le pedí que compartiera con ustedes algunos tips, dada la experiencia que tiene, no solo como un ejecutivo vinculado a temas de sistemas, sino creando incluso equipos de trabajo remoto. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por brindarte a compartir esta información, ¿no? Con aquellos interesados para el curso, pero sobre todo para aquellos que no lo van a tomar. Muchísimas En- gracias. Encantado, Úrsula, con todo gusto. Y muchas gracias por la introducción. Cuéntame un poco, Mauricio, ¿cómo ves tú la coyuntura y el cómo va a impactar al empleado, al trabajador, a la persona que estaba acostumbrada a ir a una oficina, por ejemplo? Bueno, mira, en realidad el trabajo remoto, y vamos a asumir que se va a hacer desde la casa. Este tema del COVID-19 nos está obligando y forzando a todos a mantenernos en casa, como bien los dicen las reglas y las autoridades, ¿no? Asumiendo que ese es el caso, que ha sido mi caso también, a lo largo, digamos, de todo el tiempo que yo vengo trabajando en forma remota, es un poco traumático cambiarte de un trabajo en una oficina donde tienes todos los recursos, tienes tus compañeros de trabajo, tienes los gerentes, tus superiores, a un lugar donde vas a estar sola, básicamente, con tu trabajo. Eh, Afortunadamente la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 15 años. Las tecnologías de Internet y las tecnologías de computación han hecho posible tener interacciones muy vivas que hacen posible hacer el trabajo remoto muy cercano a la realidad de lo que es el trabajo en la oficina. Pero se corre el riesgo de pensar que eso es todo, que es el Internet y es un computador y con eso trabajo igual que cuando estaba en la oficina. No es el caso. ¿Por qué? Cuéntanos por qué, porque mucha gente podría pensar que, o sea, finalmente trabajar de casa es trabajar de casa, es más cómodo, es más, es una ventaja y tiene sus ventajas. Pero al mismo Claro. tiempo, ¿por qué dices tú que no es tan sencillo o no es tan fácil de hacer la transición como uno pensaría? Sí, mira, cuando uno está en una oficina, como lo mencioné hace un rato, uno está acostumbrado a tener todo lo relacionado con su trabajo en la oficina. Y cuando digo todo lo relacionado con su trabajo, son desde temas de suministros, desde temas de oficina propiamente dichos, impresoras, etcétera, equipamiento, y hasta temas humanos, ¿no? El tema de tu equipo, el tema de tu jefe, que los tienes a la mano, las reuniones se pueden hacer sobre el vuelo, es una interacción continua que gira alrededor del trabajo, en el cual uno está inmerso Sí. durante las 8 o 10 horas o el tiempo que uno trabaje. Cuando uno se va a la casa, eso desaparece. Entonces, con eso desaparecen los recursos. ¿Y qué pasa? Hay un elemento que es muy importante que perdemos, que podemos perder, no que perdemos, que podemos perder si es que no lo hacemos de la manera adecuada. Y es el sentimiento y el sentido de pertenencia a un propósito, a un equipo que está haciendo algo del cual uno es parte. Sí. ¿Por qué? Porque uno se desconecta, Así ¿no? es. Yo, mira, antes de que comenzara obviamente esta coyuntura, cuando trabajaba en ESPN, una empresa de Disney,
que es obviamente muy grande, etcétera. Uno de los temas, porque ya en Estados Unidos se ha estado hablando del teletrabajo, yo diría que más o menos ya con bastante impulso desde hace una década, más o menos. Comenzó tibiamente y comenzó a tomar más y más fuerza. Pero uno de los grandes problemas que se encontraron es precisamente, y lo mencionaste tú de alguna manera, la falta de contacto con el jefe, lo que le dicen en inglés FaceTime, es decir, para asegurarme de que sepan que estoy haciendo un buen trabajo, para asegurarme de que estoy inmerso o inmersa en las políticas laborales, las políticas de la empresa, porque hay políticas en todos lados, entonces, para que te tomen en consideración para una promoción, para que simplemente sepan que estás ahí, que eres productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas personas que inicialmente pidieron trabajar de manera remota o un teletrabajo, terminaron regresando a la oficina porque encontraron que perdieron muchas oportunidades en ese sentido. Obviamente esto se ha ido, o sea, tú tuviste que manejar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque quieras o no, ese es un riesgo, además que tiene un impacto directo. Si no te dan esa promoción, obviamente tus ingresos van a ser menores, ¿no? Claro. Mira, es interesante lo que dices y es absolutamente cierto. Hay que buscar la manera de estar presente sin estar físicamente en el lugar. Y cuando digo estar presente es estar en la mente no solamente de tus jefes, sino del equipo completo. Porque normalmente en las oportunidades tiene que haber consenso. Y eso se hace a través del trabajo que uno hace, de la interacción que uno tiene con los equipos, y es crítico, ¿no? Pero yo quería mencionarte también algunos retos que van más allá del trabajo propiamente dicho, ¿no? Porque al moverse uno y empezar a trabajar desde la casa, hay muchos elementos que deja de tener y hay muchos elementos que recuperas o nuevos en tu ambiente de trabajo. Estás trabajando desde tu casa, donde a lo mejor tienes niños o a lo mejor tienes parientes, padres que cuidar, o tu esposa o Mascotas, tu esposo, mascotas, mascotas ¿no? que ladran en medio de tu conferencia, Exactamente. O a lo como mejor alguna vez me ha tienes el pasado. jardinero que se pone a cortar el jardín Claro. y te hace un ruido. Entonces, son elementos que no existen cuando estás en la oficina y que tienes que aprender a lidiar con este tipo de elementos sin dejar de ser productivos o a lo mejor hasta siendo más productivos con estos elementos, ¿no? Son cosas que pasan, es normal. Sin embargo, hay trucos que uno puede utilizar para poder superar todos estos retos, pequeños retos que se presentan, ¿no? Entonces, es la ausencia, el sentido de ausencia en el trabajo que uno puede sentir y es el sentido, digamos, doméstico de las interrupciones que pueden existir también desde que uno trabaja en la casa. Sí. El otro tema es tener un ambiente de trabajo que sea lo suficientemente adecuado para que uno pueda trabajar, concentrarse y ser productivo, mucho más productivo, déjame decirte, de lo que podría ser uno en la oficina. Y esa es la gran oportunidad, la oportunidad de poder enfocarse más en las cosas y poder ser más productivo y mostrar más resultados, más y mejores resultados. Entonces, lejos de ser un reto, yo creo que es una oportunidad muy grande para el que adopta esta modalidad de trabajo. Claro, mientras tenga en cuenta los retos que va a enfrentar. Porque, por ejemplo, hemos mencionado FaceTime, ¿no? El hecho de que te vean, como tú bien dices, no solamente el jefe y el jefe de tu jefe, etcétera, ¿no? Que va a impactar tu crecimiento dentro de la corporación, si es que eres un dependiente o, en todo caso, tus compañeros, como bien dices, porque hay una dinámica grupal, donde muchas veces hay que buscar colaboración, consenso, sentimiento de equipo. O sea, ya de por sí, antes del COVID, habían todas estas empresas que se dedicaban a hacer actividades para crear conciencia de equipo. Con todo el equipo trabajando remoto, ese es un reto, Correcto. definitivamente.
Pero además de eso, y comienza por una cosa tan sencilla como la comunicación, por ejemplo, el lenguaje corporal. Nosotros estamos acostumbrados, parte de nuestra inteligencia emocional implica constantemente leer el lenguaje corporal de la otra persona. Constantemente. Nosotros leemos microexpresiones que toman décimas de segundo y sin embargo podemos leerlas e ir interpretando si lo que decimos está aburriendo, si lo que decimos está interesando, si es que la persona se está molestando, fastidiando, etc. De alguna manera, ahora que nos tenemos que comunicar por Zoom, por ejemplo, ¿no? Incluso para los periodistas, las entrevistas ya muchas no son en vivo, etc. Ese es otro reto, o sea, cómo te expresas corporalmente solamente con un plano busto, ¿no? O sea, tu cabeza, tus manos, tus Correcto. hombros, y se acabó. O sea, no hay cómo hacer una lectura, vamos a tener que modificar nuestra manera de lectura corporal. Cuéntame un poco, obviamente, lo que me gustaría que entiendan los que nos están viendo es, ¿cuándo comenzaste tú a hacer el teletrabajo? ¿Por qué comenzaste a hacer teletrabajo? Y además que sepan que hablando de hacer esa conexión humana, para ti era un reto grandísimo porque encima tú estabas en ventas. O sea, Sí. para ti tener esa lectura corporal de tu interlocutor, siendo un cliente, alguien que tenía que comprarte ventas, además de ventas importantes, de montos importantes, fue obviamente un reto grande. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia y cómo es que, y cuándo es que comienzas a teletrabajar. Bueno, mira, mi trabajo en ventas es una pregunta muy interesante la que haces, porque mi teletrabajo ha sido trabajar desde mi casa o desde un hotel o desde un café, donde quiera que esté, en forma productiva. Una vez que uno perfecciona la metodología para poder concentrarse, trabajar productivamente, aun cuando puede estar en cualquier sitio, no tiene que ser tu casa, ya es indiferente si es en tu casa o es un hotel o es un café, o incluso hasta en las oficinas de tus clientes, ¿no? En ventas, siempre tiene. Antes, sí, discúlpame que te interrumpa, cuéntanos cómo es que, o sea, porque me imagino que tú no te imaginaste que ibas a terminar haciendo teletrabajo, especialmente porque comenzaste hace ya más de 20 años. Cuéntanos un poco cómo se dio las circunstancias. Sí, mira, yo regresé, trabajaba en IBM en esa época, regresé de una asignación internacional, estuve trabajando 3 años en IBM en México, eh, y regresé a ocupar una posición global dentro de IBM. En esa posición global viajaba mucho, pero no existía una oficina porque la posición, la organización para la cual yo trabajaba estaba en Nueva York y yo vivía en Miami. Entonces todo mi equipo estaba disperso por todos los Estados Unidos, por Europa y Asia. Y eran los equipos con los que yo trabajaba. Siempre hay retos de diferencias de horas, etcétera, pero son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Así empecé a hacer mi trabajo remoto. Me costó mucho al principio, te soy honesto, porque yo venía de un ambiente donde tenía, como lo dije al principio, a todo mi equipo en mi oficina. Y no tenía más que levantarme, dar unos cuantos pasos y tenía a mi secretaria, tenía a mis vendedores, y las reuniones se podían hacer al vuelo. Había mucha interacción y mucha riqueza en ese sentido. Entonces, pasar de eso a una posición en la cual estoy trabajando desde casa, con equipos que están dispersos en cualquier lugar, es un reto bastante grande. Sin embargo, yo creo que he sido exitoso en poder salir adelante gracias a ciertas acciones que tomé como parte de esa iniciativa de trabajar desde casa. Tuve mis tropiezos, sí, porque era la primera vez que hacía yo eso. Sin embargo, a lo largo del Bueno, tiempo he un ido precursor aprendiendo. además, porque
Hace pues 20 años todavía esto, o sea, muchísimas empresas ni siquiera pensaban en permitirle a los trabajadores ser trabajadores remotos, ¿no? Exactamente. Pero he ido aprendiendo muchísimas cosas en el camino y esas cosas me han ayudado a evitar otros problemas que a lo mejor mucha gente sí los ha tenido, ¿no? Ese aprendizaje que he tenido en todo este tiempo lo que a mí me llama a compartir ese conocimiento y potencialmente ayudar a otras personas para que no caigan en los mismos problemas o errores que caí yo, ¿no? Para facilitarle la transición, ¿cuál dirías tú que fue, si haces memoria? Ya sé que han sido más de 2 décadas, pero si haces memoria, ¿cuál dirías tú que fue el mayor reto que encontraste tú Mira, personalmente en esa? Y obviamente yo te conozco y sé que además eres una persona muy sociable, pero ¿cuál fue el mayor reto? Cuéntanos. sí, mira, es una muy buena pregunta y muy acertada además. El mayor reto para mí ha sido desconectarme de la gente. Ese ha sido el mayor reto, pero por largo, porque de alguna manera cuando tú trabajas con el equipo y interactúas con el equipo día a día, de alguna manera estás manteniendo vivo un tren de actividades, un tren de interrelacionamiento, de feedback, que estás acostumbrado a tenerlo todo el tiempo. Y de un momento a otro dejas de tenerlo, porque estás trabajando de casa. Las tecnologías de Internet, en la época en la que yo inicié labores remotas, no es lo que es hoy día. Había sí iniciativas, habían empresas que prestaban servicios un poco en forma incipiente que ayudaban muchísimo. Hoy por hoy no tienen que sufrir eso la gente que toma esa decisión, porque ya las tecnologías han evolucionado al punto en el cual mucho de eso que yo perdí de un momento a otro no se tiene que perder hoy día. Sin embargo, la percepción de cómo son las cosas, sí se requiere tener algún tip, algunas recomendaciones que la gente va a necesitar para evitar tropezar y seguir siendo lo productivos que son o aún más productivos que sería el objetivo. Porque una de las cosas que las empresas buscan cuando hacen que su fuerza de trabajo sea distribuida es lograr mayor productividad, ¿no? No solamente a través de una serie de elementos, ¿no? Que los discutimos en el curso, pero el ser más productivo trabajando desde casa no solo es posible, es una realidad hoy en día. Yo en los últimos 7, 8 años he sido muchísimo más productivo que mucha gente que trabaja en oficinas porque tengo los elementos necesarios para poder trabajar en forma más efectiva y eficiente que la gente que trabaja en una oficina. Parece mentira, pero es así. Y yo lo que quisiera es que entendieran, yo he tenido la suerte de trabajar tanto, bueno, ahora obviamente trabajo desde la oficina que tengo en mi casa, en realidad. Entonces, pero ya desde antes, también muchos días, a veces algunos días pedía trabajar desde mi oficina en casa y otras veces en la oficina en la corporación. Entonces tengo también un poco de experiencia y lo que quisiera es que la gente entienda que cuando se dice ser más productivo, no significa levantarse en la mañana, agarrar un café, comenzar a trabajar hasta la noche y de ahí ver televisión. O sea, y no hablar con nadie porque algo que es importantísimo y que creo que nos ha enseñado esta crisis es que somos seres que necesitan conexión social, necesitan conexión con otras personas, con otros seres humanos. No vivir aislados emocionalmente no nos es beneficial y cuando estamos mal emocionalmente, obviamente no somos igual de productivos. Entonces, lo que quisiera es que no crean que el ser más productivo trabajando de casa significa trabajar necesariamente más horas No, de ninguna manera. y perder de tu vida personal. Creo Incluso que déjame sí, decirte, sí. incluso déjame decirte que el número de horas que uno trabaja para hacer lo mismo que hacía en la oficina quizás hasta sea menos, bastante menos, porque hay menos interrupciones. Claro. Uno se puede enfocar y digamos que las interacciones son por demanda. No tiene, así como uno no tiene la gente en la oficina para poder, digamos, interactuar en forma viva,
la gente que normalmente cuando estamos en la oficina viene y nos preguntan cosas y nos interrumpen, esas interrupciones tampoco existen. Entonces, digamos que uno tiene una disponibilidad de poder manejar su tiempo en forma más flexible. Y eso a uno lo hace más productivo, bastante más productivo. Trabajar 8 horas es bastante. Y cuando uno trabaja desde la casa, en 8 horas puede hacer bastante más de lo que hace trabajando esas 8 horas en la oficina. Creo que una de las cosas que esta crisis va a hacer es que tengamos que replantearnos qué significa contribuir hacia un proyecto, un trabajo, etcétera. Si lo que estamos esperando son horas puestas o lo que estamos esperando son objetivos cumplidos, Claro. creo yo. O sea, ese creo que va a ser el gran cambio de mentalidad en torno al tema laboral. Ahora, Mauricio, ¿qué tips le puedes dar? Me encantaría que compartas algo que tú creas que pueda servirle a aquella persona que nos está viendo, que va a tener o está trabajando desde casa y no termina de encontrar ese ritmo que necesita para sentir que está teniendo la misma presencia, el mismo nivel de contribución, de contribuir hacia su equipo, etcétera, etcétera. Sí, mira, esa respuesta es bastante larga y es el objeto del curso, ¿no? Sí, claro. Te voy a dar un par de cosas que son muy interesantes. Y uno es la claridad en los objetivos. Como lo mencionaste hace un momento, no son horas trabajadas, son objetivos que uno busca cumplir. Esos objetivos, nosotros en el curso usamos la metodología SMART para la definición de objetivos, y esa metodología SMART fija como una brújula en el trabajo remoto. ¿Por qué? Porque sirve para entender al nivel de detalle de actividades diarias qué cosa es lo que uno tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y en qué tiempos para poder ser productivos a los niveles que sean necesarios o mayores para poder sobresalir y ser más competitivo en el trabajo. Entonces, la claridad en los objetivos es algo vital. ¿No? Y creo solamente para cuando estuviste desarrollando el curso, diciéndome las cosas que iba a incluir, etcétera, una frase que se me quedó es que no quieres convertirte en un agujero negro, ¿no? O sea, no quieres encontrarte en tal vacío que no tienes o sea, no encuentras el norte, como tú dices, una brújula. ¿Qué es lo que tienes que hacer cada día? ¿Qué metas tienes que alcanzar cada día? Porque creo que eso es uno de los grandes retos, ¿no? El sentirse perdido socialmente, perdido organizacionalmente, perdido en torno a ¿y ahora qué hago? ¿No? Si no me están supervisando, ¿cómo manejo, administro mi tiempo? ¿No? Y ese es el otro tema que te iba a mencionar, ¿no? Porque uno es los objetivos y otro es cómo interactuamos con nuestro equipo, con nuestros clientes. No tienen que ser la gente de nuestra misma empresa, ¿no? Claro. Y cuando yo digo el tema del agujero negro, no solo es para uno mismo, sino para el resto. Todo input tiene que tener un output. Esa es la filosofía que tiene que reinar cuando alguien trabaja remotamente. ¿Eso qué quiere decir? Que a ti te dan unos objetivos y tú tienes que dar unos resultados. Y esos objetivos pueden ser de mediano o largo plazo, pero tú tienes que ponerte y plantearte objetivos de muy corto plazo para poder ir construyendo hacia esos objetivos de largo plazo. Y tienes que ir comunicando además, porque a través de esa comunicación es que uno realmente hace de conocimiento del equipo y de los superiores, etcétera, el trabajo que uno hace, el buen trabajo que uno hace en el tiempo que uno lo hace. De esa manera, no solo uno evita ser un agujero negro para uno mismo, sino para el resto, y puede, digamos, avanzar en su carrera en forma más efectiva. Claro. Y solamente para que sepan y para que se den cuenta de que de lo que nos habla Mauricio, que me parece además tan acertado, es algo que de alguna manera yo también aplico, ahí atrás pueden ver mi horario diario, que está
a la hora, ¿no? Creo que en realidad es parte de la organización, o sea, organizarse de una manera estratégica. Eso Ujú. es, en realidad, es Así organizarse es. de una manera estratégica. Ahora, este curso lo has desarrollado para las personas, de alguna manera, dependientes e independientes, ¿no? Es Es decir, correcto. personas que trabajan para una empresa o personas que, como yo, por ejemplo, que formaron su propia empresa. Cuéntame un poco de a quién está dirigido este curso en particular, porque después voy a decir el otro curso que te he pedido que también nos desarrolles. Cuéntanos sobre este. Sí, mira, este curso está dirigido a cualquier persona que necesite trabajar en forma remota, sea empresario, sea empleado o dependiente, consultor, periodista, quien sea, ¿no? ¿Por qué? Porque gira en torno a la metodología que uno necesita tener para poder ser efectivo en el trabajo. Uno siempre tiene que interactuar con terceros, con otra gente, ya sea que si uno es empresario, con otros empresarios o con clientes directamente, o con proveedores, o si uno es parte de un equipo que trabaja en forma distribuida, también con el equipo que uno tiene. Y si es un dependiente, también porque forma parte de un equipo Uh que -huh. está distribuido. Entonces, en ambos casos, o en la variedad de casos que puedan existir, no necesariamente solo esos dos, lo que es crítico siempre es la definición de objetivos. Sea que si uno es dependiente, la empresa se los pone como objetivos a cumplirse durante un periodo determinado, o que uno se los plantea como un objetivo propio de poder lograr ciertos crecimientos o ciertos posicionamientos o ciertos objetivos de captura de nuevos clientes, si es que uno es empresario. En base a esos objetivos es como en la metodología que nosotros de alguna manera vamos a cubrir en el curso, la persona va a poder establecer actividades de muy corto plazo que van a ser actividades constructivas hacia el cumplimiento de esos objetivos de más largo plazo. Entonces, el kit del asunto, si lo quieres poner de esa manera, en forma muy coloquial, es cómo seteamos los objetivos, qué tipo de objetivos son, qué características tienen que tener esos objetivos para que sean objetivos que sean efectivos a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿no? Que nuestro trabajo contribuya a la construcción de valor para el logro de esos objetivos, que tienen que ser realistas, que tienen que ser alcanzables, en fin, hay una serie de características que vamos a cubrir durante el curso que en sí nos van a ayudar a nosotros a llegar a ese nivel más bajo para la fijación de objetivos de muy corto plazo y la persona va a poder tener, digamos, una metodología de trabajo diaria que va a cumplir y que al cabo del fin de cada día de trabajo se va a sentir muy productiva porque hizo un trabajo y contribuyó hacia el alcance de sus objetivos. Esa es la idea. Claro. Ahora, obviamente también ves el tema de implementación, porque hay un tema de implementación, equipos que se necesitan, etcétera. Pero la otra versión que te he pedido es que desarrolles un curso, y que eso ya lo veremos más adelante, y que creo que va a ayudar mucho, en realidad, que es para la persona que tiene que formar un equipo de trabajo remoto. Que Así es. tiene, porque hay todo un tema, comenzando un tema de confianza, ¿no? ¿Cómo confío yo en que aquellos que me reportan o mis empleados o lo que fuera están cumpliendo con sus objetivos, ¿no? Con los objetivos que yo le he designado, y además de eso, porque yo puedo designar objetivos, pero el que tiene que replantearlos para llevar a cabo las acciones que necesita es obviamente el empleado al que me va a reportar. Sí, ¿Cuál es la así es. diferencia ¿por qué dirías tú que te pidió ese curso? ¿Cuál es la diferencia? Y eso creo que va a ayudar a mucha gente. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que va a trabajar de manera remota como persona dependiente o independiente y la persona que está formando una empresa, evitándose los costos de paso de la oficina y formando grupos de trabajo remotos? Sí, mira, la gran diferencia es eh, la empresa lo que está buscando
es asegurar el cumplimiento de sus objetivos como empresa, de su misión, su estrategia, y que es distinto y no necesariamente lo mismo que tenga el individuo, ¿no? Es más, el individuo se vuelve parte de esa misión y esa estrategia. Sin embargo, es más para el manejo de la fuerza de trabajo en forma remota, ¿no? ¿Qué necesita la empresa hacer para que su fuerza de trabajo sea efectiva cuando tiene sus trabajadores trabajando en forma remota, valga la redundancia, ¿no? ¿Cómo se deben fijar sus objetivos? ¿Cómo se deben monitorear los objetivos? ¿Cómo se debe monitorear el avance de la persona hacia el logro de sus objetivos individuales? ¿Cómo trabajan sus empleados en forma conjunta, como equipos? Entonces, son, digamos, enfoques distintos que de alguna manera al final convergen porque todos estos enfoques, ya sea el del individuo, el de la empresa, están enfocados en lograr mayor productividad, ¿no? Hay beneficios para la empresa que son tácitos, por ejemplo, la disminución en costos, en todo lo que es bienes raíces, por ejemplo, la menor necesidad de tener oficinas físicas, mobiliario, incluso en muchos de los casos hasta gastos, ¿no? Gastos de comunicación, etcétera. Y lo que la empresa busca es justamente, al reducir sus costos, el poder incrementar la productividad de sus empleados. Y eso no solo es factible, es algo natural si es que la persona, el individuo, el empleado, trabaja de acuerdo a objetivos que están claramente definidos. O sea, es una realidad. Y yo lo he vivido por muchos años y yo te lo digo de primera mano, la productividad de la persona se incrementa en forma muy significativa. ¿Cuándo es no sé si nos puedas compartir, cuándo estás dando el curso? Mira, el primer curso lo vamos a dictar el fin de semana del 25 de julio. Es un curso, un taller de 3 horas que se hace en el espacio de 2 días. 2 horas el primer día y 1 hora el segundo día. Es básicamente todo lo que hemos hablado, es los consejos, las cosas que deben o no deben hacer las personas cuando inician su trabajo remoto, es las metodologías, cómo se trabaja en equipo, es un poquito también de ver qué herramientas hay en el mercado hoy en día disponibles para poder habilitar a la persona a poder trabajar en forma muy productiva. Entonces Dependiendo de vamos a su tocar, área, además, ¿no? Dependiendo de su rubro. claro, es un poquito tocar en todo para que la persona al final del curso pueda salir con una idea muy clara de cómo arrancar su trabajo en forma remota y ser muy efectivo al hacerlo. Sea que es independiente con su propia empresa o que es un dependiente trabajando para otra empresa. Y una de las cosas, además, es que era importante para mí, es que los participantes van a salir con un plan de acción personalizado. O sea, Así no es. es solamente darles teoría, sino que es un curso bastante interactivo en realidad, donde además cada persona, de acuerdo a su realidad, va a poder implementar la metodología que tú le des, ¿no? Y la idea además que pueda ser versátil la metodología para que si cambian las circunstancias se pueda adecuar. Correcto, así es. Y es un compromiso al final del día es un compromiso de la persona, ¿no? Ujú. La persona hace su Claro, plan, sale con su plan armado y se tiene que comprometer a ejecutar ese plan. claro. De esa manera va a ser muy efectivo y exitoso. Bueno, O exitoso. muchísimas gracias, Mauricio, por tu tiempo. Y mira, si tuvieses que darle, digamos que una pepita de oro, el concepto, un concepto final para que se lleven aquellos que han visto en esta entrevista en torno al trabajo remoto, ¿cuál sería? Eh, Vean mucho sus objetivos. Trabajen en forma que cumplan objetivos y definan y entiendan bien sus objetivos porque ahí está la clave de poder ser efectivo. Cuando uno está en la oficina, esos objetivos, si bien uno los tiene presentes, muchas veces
más es algo que lo obtenemos y lo hacemos parte de nuestro trabajo diario por ósmosis. Ujú. Pero cuando uno está trabajando en forma remota, es entenderlo muy bien, porque en base a esos objetivos es que uno construye un plan de trabajo diario que es constructivo hacia el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, y es como vendemos nuestro trabajo, como somos exitosos haciendo nuestro trabajo y lo mostramos. Esa es la perlita que yo quisiera que guarden. Lo demás es accesorio pero es muy importante y es crítico, porque si no lo tenemos, no vamos a poder efectuar esto. Claro. Entonces, pero esa es la perlita que yo quería dejarles y que vamos a trabajar bastante durante nuestro taller. Muchas gracias, Mauricio. No, qué ocurrencia, con todo gusto.